La frecuencia natural de un sistema es una propiedad del sistema. Todos los sistemas tienen una frecuencia natural propia. Entonces, si yo le aplico una fuerza sinoidal, esa fuerza tiene una frecuencia de aplicación, que yo la puedo indicar como omega sub 0, y la frecuencia del sistema como omega sub n. Un sistema entra en resonancia cuando esas dos frecuencias coinciden. ¿Qué es lo que pasa en el caso más simple, cuando ustedes empujan a alguien en una hamaca? ¿No? Lo empujan en un momento justo, con la fuerza adecuada. Si lo empujaran con una frecuencia menor, tendrían un pequeño desplazamiento. Si lo empujaran con una frecuencia mayor, tendrían un desplazamiento mucho menor. ¿Va? Entonces, le dan el empujón justo. Lo mismo pueden hacer con cualquier frecuencia. Por ejemplo, bueno, vieron el primer video que les subí, que era un video que encontré en YouTube, donde el tipo hablaba de cuando los chicos aprenden a autobalancearse en una hamaca, lo hacen moviendo los pies y el cuerpo, ¿no? Mueven la masa del cuerpo en diferentes direcciones y lo hacen de una forma que hacen entrar en resonancia. O sea, hablando técnicamente de lo que pasa, ¿no? Los chicos no entienden nada de eso, pero encuentran la frecuencia natural y mueven los pies de una manera que hacen excitar ese sistema a una frecuencia natural que es la misma del sistema. Entonces, con un movimiento muy pequeño de los pies, consiguen grandes desplazamientos de la hamaca que si no coincidieran con la frecuencia natural, no podrían moverse. Imagínense ustedes sentados en una hamaca y mueven los pies hacia adelante y hacia atrás muy lentamente. Entonces la hamaca no se va a mover casi. Se va a mover a penitas, pero por el desplazamiento. Ahora hagan lo mismo, pero rápidamente. Entonces la hamaca empieza a temblar toda, pero el desplazamiento va a ser menor. Ahora, si lo hacen con la misma frecuencia de péndulo de esa hamaca, entonces ahí lo que van a hacer va a empezar a moverse despacito y a medida que va agarrando velocidad, ustedes siguen moviendo los pies de esa misma manera y el cuerpo, y como ustedes encontraron esa frecuencia natural, entonces ya lo que están haciendo es poner en resonancia ese sistema. Entonces de eso se trata. La hamaca tiene una frecuencia natural, ustedes encuentran esa frecuencia moviendo los pies y hacen que el sistema quede excitado con esa frecuencia natural, con la misma frecuencia natural. Entonces de esa manera hacen entrar en resonancia el sistema. Entonces acá lo que tenemos es, si la frecuencia de excitación es menor que la frecuencia natural, la fuerza y el movimiento están en fase. Si es mayor, están en contrafase. Y si es igual, están a 90 grados. Fíjense que en uno está a 0 y en otro está a 180. Está a 90 grados. Eso lo vamos a ver un poquito mejor con un diagrama de vectores. Vamos a ver los mismos sistemas forzados, o lo que vimos en la clase pasada, pero en el caso que yo tenga un sistema amortiguado. Entonces, no vamos a ver todos completos, vamos a ver por arriba, porque cada vez les voy agregando términos a las ecuaciones y se hace cada vez más engorroso. ¿Se acuerdan que teníamos un sistema que le aplicaba súbitamente una fuerza y la dejaba aplicada? ¿Qué pasaba cuando no tenía amortiguamiento? Bueno, le aplicaba una fuerza y ese sistema empezaba a vibrar en un nuevo punto de equilibrio que estaba dado por F0 sobre K. Ahora, ¿qué suponen que va a pasar cuando le agregue un amortiguador? Bueno, va a vibrar sobre el mismo punto de equilibrio, pero esa vibración no va a ser infinita, sino que se va a ir apagando si el amortiguamiento es subcrítico, o vamos a ver qué pasa cuando es crítico o sobreamortiguado. Entonces, nosotros sabemos
de ese problema que las condiciones iniciales eran desplazamiento y velocidad cero al instante que yo aplico de forma súbita la fuerza. O sea, el sistema estaba detenido. Entonces, para ese problema, aplico la ecuación diferencial que me resuelve, que me aproxima a ese problema. Fíjense que la única diferencia con lo que vimos en la clase pasada es que le agrego la parte de amortiguamiento. Por lo tanto, la ecuación diferencial me queda de esta manera si divido por la masa. Entonces, por un lado voy a tener la solución de la ecuación homogénea, que es el caso en que yo no tengo la fuerza aplicada. Me va a dar esto, lo vamos a dejar expresado de esta manera sin decir si el amortiguamiento es crítico, subcrítico o sobreamortiguado. Y por otro lado voy a tener la otra ecuación, donde voy a suponer que X es una constante A. Entonces cuando lo derive con respecto al tiempo, acá me va a dar 0, acá también me va a dar 0, y acá me va a quedar A. Entonces, esto es 0, esto es 0, y me queda A por K sobre M igual a F0 sobre M. Se me cancelan las M, y entonces la solución, que era X igual a A, me queda que A es F0 sobre K, que es eso, que está ahí. Entonces la solución total del sistema es la homogénea más la particular, y me queda esa expresión que está ahí abajo. Bien, ahora voy a plantear las condiciones iniciales. Vamos a hacerlo para el caso de que el amortiguamiento sea subcrítico, es decir, que la relación sea menor que 1, y se acuerdan que para ese caso tenía que me aparecía una frecuencia reducida, que era esta expresión, ¿no? Este producto por la frecuencia natural. Entonces, esa función que tenía recién la expreso de esta manera, ya que esto es complejo, o sea, los lambda eran complejos, entonces lo expreso de esta manera, y ahora sí, aplico las condiciones iniciales, desplazamiento y velocidad nula. Entonces, si el desplazamiento, si x en 0 es igual a 0, me queda esto, v1 más f0 sobre k, y si la velocidad en el instante inicial es 0, me queda omega reducido por v2 menos la relación de amortiguamiento por omega n por v1. Fíjense acá que si yo, esto es, el caso sin amortiguamiento es un caso particular de esto. Es decir, cuando este valor es 0, cuando la relación de amortiguamiento es 0. Cuando la relación de amortiguamiento es 0, la frecuencia reducida es igual a la natural, esto se hace igual a 1, y acá la frecuencia reducida es la natural, la frecuencia reducida es la natural, y acá me queda esto, me queda 0, y me queda que V2 es igual a 0, por lo tanto llego a la solución que había llegado anteriormente. Bueno, resuelvo de esta manera, otra vez, fíjense, V1 es menos F0 sobre K, de la misma forma que me dio sin amortiguamiento, y V2 sin amortiguamiento era igual a 0, ahora me da este término de este acá. Reemplazo esos dos valores en la expresión de x de t y me da eso, y, por ejemplo, para una relación de amortiguamiento de 0,2 y una frecuencia natural de 10, es lo único que necesito poner acá adentro, F0 sobre K está fuera de la expresión, entonces voy a analizar esto que está acá. Entonces fíjense que para una relación de amortiguamiento de 0,2, cuando el sistema recibe un impacto, tiene unas 3, 4 oscilaciones y se hace 0. Si aumento esa relación de amortiguamiento, entonces le aplico la fuerza de golpe y el sistema hace una oscilación completa y ya se hace 0. Acuérdense que cuando esto era 0, esto quedaba vibrando entre este valor, que es el doble, y 0. Quedaba vibrando entre esos dos valores.
Bueno, fíjense que con un pequeño amortiguamiento, cómo enseguida se disipa esa energía. ¿Qué pasa cuando el amortiguamiento es crítico? Entonces ahí, lambda 1 era igual a lambda 2, y la expresión me quedaba de esta manera, con esta parte lineal. Aplico las condiciones iniciales y obtengo B1 y B2, lo reemplazo en la expresión anterior y me queda esa ecuación. Y cuando lo grafico, fíjense que el sistema no oscila. Aplico una fuerza y el sistema se va al nuevo punto de equilibrio y se queda ahí. Fíjense que este, F0 sobre K, es el nuevo punto de equilibrio. Yo tengo una masa con un resorte y una fuerza aplicada hacia abajo. Esta fuerza puede ser el mismo peso de la masa o puede ser una fuerza nueva. Pero el sistema se va al punto de nuevo de equilibrio y se queda ahí. Y, o sea, lo hago para el mismo valor de omega. Estoy comparando con el anterior. En el caso de que tengo un sistema sobreamortiguado, vamos a llamar P y Q a eso que está ahí, que son lambda 1 y lambda 2. Bueno, lambda 1 es P por omega natural y lambda 2 es Q por omega natural. Pero bueno, vamos a llamarlos así y el omega natural me va a quedar después en la ecuación. Para simplificar un poco la notación. Entonces, fíjense que me queda la ecuación que tenía planteada al principio, B1 por E a la lambda 1 por T, más B2 por E a la lambda 2 por T, más la solución particular. Bien, entonces, planteo las ecuaciones, las condiciones iniciales, entonces de ahí me quedan estas dos, las dos constantes, las meto en la ecuación y me queda eso. Fíjense que para simplificar P y Q lo dejé de esa manera porque si no esto sería bastante engorroso. Entonces otra vez, fíjense que para el mismo omega natural, K, o sea, raíz cuadrada de K sobre M igual a 10, para un factor de amortiguamiento de 1,25 me da esto. Si lo comparo con el anterior, fíjense que acá en 0, vamos a suponer acá, en 0,8, en este punto, ya llegó al equilibrio casi. Podríamos decir, en 1 ya está en el equilibrio. Fíjense, en este caso, en 0,8 todavía no llegó, y recién en 1, no, todavía no, por acá, en 1,1, 1,2, recién ahí llega el punto de equilibrio. Entonces, cuando está sobreamortiguado, le aplico una fuerza y es como que tardara más en llegar al punto de equilibrio. Y bueno, cuando tengo un sobreamortiguamiento del doble del amortiguamiento crítico, entonces fíjense que tarda más en llegar, pero no hay oscilaciones. Después que habíamos hecho esto, teníamos el caso donde en un tiempo T1 suspendíamos esa carga aplicada. Bueno, no lo vamos a hacer para los casos de amortiguamiento crítico y sobreamortiguado, porque lo que va a pasar es, va a subir y cuando le saque la carga va a bajar. De la misma manera que subió, se la quito súbitamente y va a bajar. Lo puedo resolver matemáticamente, pero sé que va a pasar eso. Entonces, no necesito hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, si me fijo, supónganse que yo aplico la carga y en este punto elimino la carga. Bueno, planteo las ecuaciones, o sea, lo que me va a quedar es lo mismo. Fíjense que acá podría haber puesto cualquier ecuación, yo dejé para amortiguamiento subcrítico, y lo que tengo que hacer es, esta solución era cuando tenía amortiguamiento crítico, lo que tengo que hacer es hacerla coincidir con la nueva ecuación sin amortiguamiento. O sea, acá tengo el sistema con F0 y acá sin F0. Lo que tengo que hacer es
una ecuación de compatibilidad. En el punto donde corto la fuerza, en ese punto, en T1, la posición tiene que ser la misma y la velocidad la misma. Entonces acá es fácil ver que si yo elimino la carga, esto va a caer al nuevo punto de equilibrio de esta manera, y lo mismo va a pasar del otro lado. Pero bueno, fíjense qué pasa cuando tengo amortiguamiento subcrítico. Entonces planteo estas dos ecuaciones, esta igualdad me da esto, tiene algún arreglo ahí ya, un trabajito matemático, y la segunda, que planteo las dos velocidades, también me da eso. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un sistemita y le aplico una fuerza, F0, este es el nuevo punto de equilibrio que va a ser F0 sobre K. Entonces, si le aplico una fuerza va a ser esto. Y cuando la saque va a ser esto. ¿Ah? Entonces, cuando resuelva esto, me va a dar esta ecuación. Hasta este punto, donde eliminé, este es el T1, acá es T1, donde elimino la fuerza, entonces va a pasar, el sistema va a subir hasta el nuevo punto de equilibrio y se va a calmar ahí, y cuando quite la fuerza va a bajar al nuevo punto de equilibrio y se va a calmar ahí. Eso es lo que va a pasar. No es necesario que lo resuelvan, pero es lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Yo cuando quería resolver este caso, que era el del impacto, que es un caso que sí me interesa, hacía la ecuación de lo que había obtenido en el caso anterior, hacía T1 tender a 0 y me daba la solución de este problema. En lugar de resolver todas esas ecuaciones, voy a analizar qué es lo que pasó con el caso anterior. ¿Se acuerdan que me daba la solución cuando no tenía amortiguamiento? Me daba esto que estaba acá. Me daba este término, una función senoidal, por esta amplitud. Y esta amplitud era la intensidad de esta fuerza aplicada, o sea, el área debajo de esta curva, dividido el K del resorte por el omega natural. Esa intensidad era F0 por T, el área en la curva. Si derivo esa expresión, fíjense que acá obtengo la velocidad, la derivada del seno es coseno, entonces me queda omega n cuadrado, que es el que está ahí adentro, y me queda este término. Y fíjense que para el caso de un sistema de un grado de libertad, cuando recibe un impacto I, me da esta ecuación, quiere decir que esa ecuación tiene una velocidad inicial. Al ser con seno, tiene una velocidad inicial. Fíjense que la velocidad, la posición inicial, x en 0, es 0. Y la velocidad inicial, x punto en 0, que va a ser la velocidad inicial, x punto sub 0, es esto, i sobre m. Acá tengo el omega cuadrado que es k sobre m. Cancelo los k y me queda i sobre m. Esto que está acá es la velocidad inicial que tomó la masa cuando recibió el impacto. Entonces fíjense que esto que yo hice de esa forma de aplicar una carga súbitamente, luego quitarla, y luego ese área hacerlo tender a 0 en tiempo, pero dejando el área constante, me daba esta solución. Esta es la solución cuando tengo un sistema con un impacto. Eso mismo lo puedo hacer con el sistema amortiguado, ya viendo cómo me da la solución de este sistema. Digo, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema con amortiguamiento y sin amortiguamiento cuando recibe un impacto? Y bueno, es que uno, luego de un tiempo, se va a detener, el otro va a seguir vibrando. Pero en el instante inicial, los dos sistemas que reciben el mismo impacto se tienen que comportar igual. Mientras el amortiguador no trabaje, los dos sistemas, si tienen la misma masa y la misma constante de resorte, se tienen que comportar igual. Entonces, en lugar de resolver la ecuación anterior y hacer T1 tender a 0,
de esta experiencia, voy a tratar de hacer lo mismo. Entonces, fíjense que si tengo, esta es la solución de un sistema amortiguado, ¿no? Sin forzar. Si yo a este sistema le doy un impacto, quiere decir que le estoy dando esta velocidad inicial, I sobre m. Entonces, digo, bueno, al principio el desplazamiento era 0, por lo tanto, A1 era 0, y la velocidad inicial era I sobre m. Entonces, la derivada de esto que está acá, en t igual 0, me da omega reducido por A, 2, ¿no? Es esto, la derivada de esto. Eso es igual a la velocidad inicial, que es I sobre m. Por lo tanto, la solución me queda de esta manera. Entonces, este es el mismo ejemplo. Si yo lo hacía de la otra manera, como estaba viendo en la página anterior, si yo resolvía esto y después hacía T1 tender a 0, lo que me iba a dar es esto. Pero bueno, ya de la experiencia del otro sistemita, me queda de esa manera. Entonces, lo grafico, imagínense que la velocidad inicial, o el I sobre m, es 1 metro por segundo, la frecuencia de ese sistema es 5, y la relación de amortiguamiento es 0,2, lo que va a pasar es eso. Fíjense que el sistema estaba acá, en equilibrio, y cuando le doy el impacto, sale con velocidad inicial hacia arriba. Y al cabo de un tiempo, se estabiliza, se frena. En el caso de cuando no tenía amortiguamiento, esto seguía vibrando de esta manera. Fíjense que esta es un seno, entonces sigue vibrando. La nueva es esta que está acá. Es un seno, pero multiplicado por una función exponencial con signo negativo que me da el decaimiento hacia el punto de equilibrio. ¿Qué pasa? Si yo hago la relación de amortiguamiento tender a 0, esto se hace 1, omega reducido se hace omega natural, y fíjense que me da la misma solución. ¿Está? Entonces, con eso puedo comprobar que es válida la solución. Bien, vamos a ver ahora el caso de cuando tengo una carga alternante para un sistema amortiguado. Entonces, bueno, la ecuación diferencial es esa. La ordeno un poco y divido todo por la masa, y otra vez voy por la solución homogénea. La planteamos de esa manera, sin saber si el amortiguamiento es crítico, subcrítico o sobreamortiguado, y me da esa solución. Y en el otro caso, donde f de t es f0 coseno de omega 0t, entonces acá voy a proponer una solución particular, donde la solución particular es A por un coseno de omega 0t menos phi. Fíjense que acá le pongo menos phi, porque yo podría haber puesto A1 coseno de omega 0t más A2 seno de omega 0t. O puedo poner esta solución. Y el menos que está acá, que está restando, quiere decir, esto es por experiencia, no es porque tiene una regla. Eso quiere decir que si yo tengo el vector fuerza F0, que gira sobre este punto, este es el eje coordenado, esto es X, esto es Y. Entonces, si este es mi vector fuerza y está girando con velocidad omega, entonces el vector X, que es el desplazamiento, tiene que ir un ángulo atrás. Gira con el mismo omega, pero va un ángulo atrasado. ¿Está bien? El sistema va a responder porque le aplico una fuerza. Entonces, X nunca puede ir adelante de F, porque no
un sistema que va a predecir la fuerza que le voy a aplicar. Yo le aplico una fuerza al sistema, el sistema responde, tarda, pero responde. ¿Tá? Por eso el menos, porque va atrás. Entonces voy a proponer que la solución particular sea esto. ¿Se acuerdan que nosotros ya lo resolvía? Bueno, acá lo voy a poner de esta manera, así lo resolvemos, vemos cómo es la resolución. Y la solución total va a ser la suma de las dos, que me va a dar esta solución total. Obviamente, en este caso sí, la parte homogénea, al cabo de 2 o 3 ciclos, como va a estar amortiguado, se va a apagar. En el caso de que sea subcrítico, se apaga. En el caso de que sea crítico, supercrítico, esto no va a vibrar. Y va a quedar vibrando con esta que es la particular. Pero bueno, vamos a hallar cuánto vale A. Entonces, esta es la ecuación diferencial. Esto tendría que haber salido mucho después. Ah, tengo un quilombo acá. Ahora sí. Bien. Tengo esta solución y en esta solución voy a introducir el X particular, que era A coseno de omega 0t menos phi. Entonces, fíjense, si lo introduzco acá, en el X2 puntos, me da menos omega 0 cuadrado por A coseno de omega t. Si lo introduzco acá, me da esto por A coseno cuadrado. Entonces, lo que hice acá fue agrupar todo lo que tiene coseno. ¿Ah? Esto por un lado, acá lo derivé una vez al A coseno, entonces me quedó seno, me quedó ahí, y lo igualo a la fuerza. Bien. Hasta ahí no hay nada nuevo, esto ya lo vieron en mecánica 1. Entonces lo que voy a hacer es, este coseno que está acá, fíjense que no puedo acá igualar nada, porque tengo cosenos de omega 0t menos phi, seno de omega 0t menos phi, y acá coseno de omega 0t. Entonces, este coseno lo voy a expresar como un ángulo más otro. El coseno de alfa más beta, ¿no? A esto lo voy a llamar alfa y a esto lo voy a llamar beta. Y voy a aplicar una relación trigonométrica donde coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y esto que está acá lo voy a reemplazar en ese término de ahí arriba. Lo reemplazo, fíjense que esto es lo mismo. Fíjense que K sobre M es omega natural al cuadrado, lo reemplacé ahí. Entonces, todo lo que tiene coseno con coseno lo voy a igualar de un lado y esto con esto lo voy a igualar del otro. Entonces digo, bueno, eso es lo que tiene coseno, todo lo que está multiplicando a coseno de omega 0t menos phi, me queda de este lado. Fíjense que tengo el coseno de phi acá y el F0 sobre M. Entonces, esto por un lado, esto por otro. Entonces, fíjense que acá tengo un C sobre M. Ese C sobre M lo puedo expresar de esta manera, o sea, multiplico por el C crítico y divido por el C crítico, y me queda de esta manera, 2 veces la relación de amortiguamiento por omega natural. Entonces, esto lo reemplazo acá, y fíjense que si divido esto dividido esto, tengo tangente de phi. Entonces la tangente de phi es este término dividido este otro, las A se cancelan y me queda esto nuevo que saqué acá dividido esta recta al cuadrado. Y eso es la tangente del ángulo. Ese ángulo, acuérdense que es el desfase que hay entre la carga aplicada y la respuesta del sistema. Yo aplico una fuerza y el sistema responde. Ese desfasaje que hay me lo da este ángulo que está acá. Bien, pero a mí me interesaba saber cuánto valía A, porque si se acuerdan, la solución particular, no lo puse acá, el X particular era A por el coseno de omega 0t menos
el ángulo de desfasaje. Quiero saber cuánto vale este A. Bueno, si esto es coseno y esto es seno, elevo al cuadrado los dos términos y los sumo y me da 1. Entonces, de ahí, de esa despejo de acá, el coseno, despejo de acá el seno, lo sumo al cuadrado y me da esto que está acá. Entonces de ahí despejo A y lo reemplazo acá. Y ahí obtengo la solución particular. Acá dejo phi para no poner el arco tangente de todo esto, pero se entiende, ¿no? Bien, entonces esa es la solución particular y fíjense que esta solución es la misma si yo hago la relación de amortiguamiento tender a 0, esta solución es la misma que obtenía cuando el sistema no estaba amortiguado. Fíjense que si la relación de amortiguamiento tiende a 0, este término desaparece, este cuadrado se va con esta raíz y me queda un valor absoluto, y este valor de phi acá, bueno, va a depender del omega natural, pero esto que está acá arriba es 0, entonces me va a decir, bueno, tangente de phi es 0, el ángulo ese es 0. Y después el ángulo va a ser 0 si estoy de un lado, si este valor es positivo. Cuando la frecuencia de excitación sea mayor que la frecuencia natural, entonces ese ángulo va a dar 90 grados. ¿Está? Pero fíjense que encuentro la solución para el sistema amortiguado y lo voy probando para ver qué pasaba cuando no estaba amortiguado. Entonces, bueno, me queda la solución particular. Me conviene expresarla en F0 sobre K en lugar de F0 sobre M. Fíjense que acá lo tenía sobre M. ¿Por qué? Porque esto es el delta estático. Cuando yo aplico esa carga F0, bueno, dividido K es lo que se desplazaría si esa carga fuese estática. Entonces siempre me conviene comparar con el estático. Bueno, entonces la solución particular, fíjense que lo que me interesa a mí es la solución particular porque en casos amortiguados ya la solución homogénea ya se hace 0 en 2 o 3 ciclos. Entonces solamente voy a trabajar con la solución particular porque la otra no tiene sentido que trabaje. Entonces, bueno, les comentaba que lo expresamos como F0 sobre K, ponemos F0 en lugar de F0 sobre M, porque F0 sobre K es el delta estático y me conviene expresarlo de esa manera para tener un punto de comparación entre esfuerzos estáticos y esfuerzos dinámicos. Bien. Esto tendría que haber, los dibujos tendrían que haber aparecido con las fórmulas, pero lo terminé hace un ratito, así que... fíjense que la amplitud o sea, este término que está acá es la amplitud de X, para el caso sin amortiguamiento es infinito cuando llego al caso de resonancia. Acá lo que tengo en el eje inferior es omega 0 sobre omega n, ¿no? Entonces, cuando es 1, es cuando omega 0 es igual a omega n. Entonces, en este caso tengo resonancia. Y tengo las amplitudes máximas se van a dar en el caso de que tenga resonancia, bueno, salvo que tenga un fuerte amortiguamiento. Cuando, fíjense que este término lo que hace es que el denominador sea diferente a 0. Si este término no existiera, entonces acá existe la posibilidad de que se haga 0 el denominador. A medida que meto amortiguamiento al sistema, hace que esto se haga chico, en el caso que tenga poco amortiguamiento, pero que no sea 0. Entonces fíjense que esta curva que está acá, que dobla acá, eso es para un valor muy bajo del amortiguamiento. A medida que lo aumento, esa curva baja, ¿por qué? Porque se hace grande el denominador, y a medida que, bueno, cuando el amortiguamiento pasa a ser muy grande, ya directamente no se hace 0 el denominador y disminuye mucho la amplitud.
Lo otro que es interesante de ver es que a medida que la frecuencia sube, bueno, como pasa también con el sistema sin amortiguar, a medida que la frecuencia sube, después de haber pasado la frecuencia natural, entonces lo que se produce es un desfasaje. Fíjense que acá tengo la frecuencia natural y tengo la frecuencia natural acá. Esto que está acá, que tengo graficado de este lado, es el ángulo φ. ¿Qué quiere decir esto? Es el ángulo que hay entre el vector x, que es la respuesta, y el vector f, que es la carga aplicada. Entonces, este ángulo que está acá depende de la frecuencia de excitación. Cuando la frecuencia es igual a la frecuencia natural, esto está a 90 grados. Que esto es lo que sucede cuando se impulsan en una hamaca. Cuando van para atrás y llegan arriba del todo, cuando están en el punto más alto de la hamaca, ¿qué hacen con los pies? Y los estiran hacia adelante. Entonces ya tienen la fuerza aplicada para volver. Y cuando llegan arriba, del otro lado, ya tienen los pies estirados, o sea, hacia atrás. Entonces están trabajando a 90 grados del movimiento, o sea, van desfasados 90 grados de lo que quieren. Y ahí están en resonancia. De este lado, acá, en esta parte, fíjense que la estructura responde en fase con la fuerza aplicada. Cuando mayor sea el amortiguamiento, más va a tardar en responder. Es el caso ese que veíamos, que vimos al principio, donde yo aplico una carga súbita y el sistema tarda en llegar al punto nuevo de equilibrio, ¿verdad? Porque tiene un desfasaje. Bueno, cuando más amortiguamiento tengo, más tarda el sistema en seguir a la fuerza. Cuando me paso de la frecuencia natural, cuando me paso de 1, entonces la fuerza ahora está de este lado. Y ahora vamos a ver bien los gráficos. Estos vectores que dibujo acá es para verlo en esta diapositiva. Pero cuando me paso de la frecuencia, entonces fíjense que X está desfasado más de 90 grados. Entonces yo apliqué una fuerza, cuando la aplico al revés, el sistema recién está viniendo para el lado que lo había aplicado, o sea, está en contrafase. Y bueno, a medida que aumento esta relación, o sea, cuando me paso de la frecuencia natural, entonces más crece el ángulo y obviamente el amortiguamiento juega un papel fundamental en ese ángulo. Vamos a verlo acá con vectores. Vamos a concentrarnos en este gráfico y después vamos a ver el significado en este otro. Fíjense que X es la respuesta, entonces X coseno de omega 0t menos phi es esta flecha. Acá voy, a medida que estos vectores van girando, yo acá voy graficando, esto sería una cosa así. Yo acá voy graficando el sistema. Esto que grafico es, si esta escala es el tiempo, este punto de acá es este X, que es la proyección de este vector. Cuando este vector esté acá, vertical, va a corresponder a este punto. Cuando se pase acá, va a corresponder a este otro. ¿Ah? Bueno, vamos a borrar eso para que no quede prolijo. Entonces, fíjense que la fuerza siempre va un ángulo desfasada de la respuesta y siempre va adelante. Cuando la frecuencia de excitación, esto es omega sub 0, cuando omega sub 0 es menor que la frecuencia natural, entonces este ángulo es menor que pi sobre 2. La fuerza siempre va a ir adelantada al desplazamiento, por lo que les comentaba anteriormente, que la estructura no puede adivinar lo que va a ser la fuerza, entonces siempre tiene que seguir a la fuerza. Entonces, pero van a ir
O sea, va a ir atrasada, pero van a ir casi en fase. Si X es el vector de desplazamiento, y es el vector que gira, la velocidad, X punto, es omega por X. Es este vector. Y la aceleración es este otro vector que está acá, que es omega cuadrado por X. Fíjense que si lo miro acá, tengo X coseno de omega, bueno, del ángulo omega t menos phi, y acá tengo la velocidad que es, perdón, acá es A coseno, acá es menos A por seno de omega t, bueno, menos phi, y acá la aceleración es menos coseno, menos omega cuadrado, perdón, acá me falta un omega, acá es menos omega cuadrado coseno de omega t menos phi, por A menos coseno. Entonces, esto representan los vectores. Bien. ¿Por qué dibujo los vectores? Porque ahora voy a ver qué es lo que pasa con las fuerzas. Las fuerzas que entran en juego dentro del sistema de un grado de libertad. La fuerza del resorte, ¿cuánto vale? La fuerza del resorte vale K por X. ¿Y cuál es el sentido de la fuerza del resorte? Y es menos K por X, porque si yo estiro un X positivo hacia la derecha, el K, vamos a hacer el dibujito, esta es la masa, este es el resorte, si la masa se estira un X positivo hacia allá, entonces la fuerza del resorte es hacia atrás, es menos K por X. Entonces, si este es X, en el diagrama de fuerzas, que es este que está acá, menos K por X es este que está acá. O sea, el resorte viene, la fuerza viene para este lado. La fuerza de inercia, ¿cuánto vale? Y bueno, es la masa por la aceleración. Pero si la aceleración es hacia un lado, la fuerza, o sea, si la aceleración es hacia abajo, la fuerza de inercia es menos la masa por la aceleración. ¿Ven? Yo estoy acelerando un sistema hacia la derecha, la fuerza de inercia va hacia la izquierda porque no quiere que ese sistema se acelere, quiere quedarse estático. Y lo mismo pasa con la fuerza del amortiguador. Si la velocidad es hacia allá, el amortiguador hace fuerza hacia atrás. Entonces, fíjense que la velocidad iba hacia allá, entonces el amortiguador hace fuerza hacia abajo. ¿Para qué hago este diagrama de fuerza? Para decir que al principio la fuerza aplicada se opone a la fuerza del resorte. Imagínense que tienen una masa con un resorte y tiene una frecuencia medianamente alta y ustedes lo mueven por debajo de esa frecuencia. Entonces la fuerza que ustedes tienen que hacer es, se opone a la fuerza del resorte, porque la frecuencia es muy baja. ¿Qué pasa cuando está en resonancia? Cuando está en resonancia el ángulo es pi sobre 2, ¿y por qué cuando está en resonancia las amplitudes se me van a más infinito? Bueno, porque fíjense que en resonancia este ángulo es 90 grados, la F0 coincide con la velocidad, y entonces cuando hago el diagrama de fuerza, lo único que se opone a la fuerza aplicada es la fuerza del amortiguamiento. Las otras dos, la fuerza del resorte y la de inercia, se compensan entre ellas dos, pero a la fuerza aplicada, la única que se le opone es la del amortiguamiento. Y si el amortiguamiento es muy bajo, entonces para compensar tengo que subir el desplazamiento X. O sea, omega es constante, omega es justo coincide con la natural.
Omega es constante. Si este baja, entonces este tiene que subir. Entonces, a menor amortiguamiento, mayor amplitud. ¿Por qué? Porque este vector tiene que igualarse con este otro. Y eso pasa en resonancia. En resonancia, cuando no tengo amortiguamiento, esto empieza a subir y se hace infinitamente grande, porque no hay nada que lo frene. Al no tener coeficiente de amortiguamiento, esa fuerza está aplicada en un punto donde no hay nada que se le resista. ¿Y dónde es el punto en una hamaca donde no hay nada que se le resista? Bueno, en el punto, por ejemplo, cuando estoy pasando por en el punto inferior de la hamaca o del péndulo, en este punto, fíjense que en este tengo la energía potencial, la masa hacia abajo y la energía potencial. En este punto del péndulo, en el sentido vertical, o sea, la masa está con el péndulo, se están compensando en el sentido vertical. Si yo empujo hacia allá, aplico una fuerza hacia allá, no hay nadie que la pueda detener, que le haga resistencia, salvo el fluido alrededor de la esfera, que viene a ser la fuerza viscosa. Pero si yo le aplico una fuerza en ese sentido, no hay nadie que lo pueda frenar. Lo mismo si yo tengo un sistema resorte-masa, entonces si yo estoy aplicándole una fuerza variable en el tiempo, este sistema vibra alrededor de este punto de equilibrio, se mueve en este punto de equilibrio. Cuando llega al máximo, cuando llega acá, la fuerza del resorte es máxima hacia atrás. Y cuando llega al mínimo, que es de este otro lado, la fuerza del resorte es máxima hacia el otro lado. Si yo la fuerza que le estoy aplicando a la masa, el punto máximo se lo aplico cuando pasa por el equilibrio, no hay nadie que se oponga. ¿Se entiende por qué? Porque el resorte no está comprimido ni extendido. Entonces el resorte no hace ninguna fuerza. Y la fuerza de inercia, que es la masa por la aceleración, en el punto central, la aceleración es cero. En este punto, la aceleración es máxima porque se está frenando, o sea, estaba yendo hacia allá y se acaba de frenar. Y ahora empieza, o sea, la velocidad es cero acá, en el punto máximo, y la aceleración es máxima. Ahora empieza a volver hacia atrás, y en este punto, en el punto de equilibrio, la velocidad es máxima, se aceleró hasta acá, la velocidad es máxima acá, no tiene aceleración, el resorte está sin distender, y ahí le aplico la máxima carga. O sea, busco el punto justo donde aplicar la máxima carga. Eso es resonancia. Que nosotros agarramos una varilla y empezamos a mover la varilla, o agarramos una tuerca con una gomita y lo empezamos a mover, agarramos la tuerca, una tuerca pesada, con una bandita elástica, lo agarramos de la bandita elástica, encontramos la fuerza de resonancia enseguida, moviendo la mano y haciéndolo entrar en resonancia, lo que estamos haciendo es aplicar esto. Lo que pasa es que, bueno, mecánicamente es esto. Cuando me paso cuando la frecuencia aplicada es mayor que la frecuencia natural, lo que se opone a la fuerza aplicada ahora es la inercia. Entonces fíjense que omega es constante, entonces si la masa sube, la amplitud baja. Pero como yo aplico una fuerza en este lado, y esa fuerza más la del resorte tienen que equipararse a la fuerza de inercia, yo para este lado tengo K por X. Entonces, si aplico mucha fuerza hacia acá, no puedo aplicar mucho K por X. Entonces,
la frecuencia, o sea, la aceleración se opone a la fuerza aplicada. La fuerza de inercia se opone a la fuerza que yo le aplico. Y fíjense que cuando omega es mayor que la frecuencia natural, quiere decir que omega es grande. Y la aceleración depende de omega cuadrado. Entonces, si tengo una omega grande, como la aceleración depende de omega cuadrado, entonces la amplitud no tiene que ser muy grande para que esto se oponga y encuentre el equilibrio. Entonces, por eso, después de la frecuencia natural, el desplazamiento disminuye. Bien, una cosa que es interesante de notar en estos tipos de sistemas es que, por ejemplo, lo que decíamos hoy, el delta estático es el F0 sobre K, y el delta dinámico, o la amplitud, es el F0 sobre K, bueno, el K quedó acá abajo, por esto, dividido esto que estaba acá. Si yo quiero sacar cuál es la relación entre rigidez estática y rigidez dinámica, lo que hago es dividir uno por el otro. Digo, bueno, el X dinámico lo divido por el X estático, es decir, este término lo divido por este, y acá obtengo la relación de rigideces. Entonces, eso que estaba hablando recién, lo tenemos acá, y fíjense que cuando el omega que yo tengo aplicado, el omega 0, es muy bajo, entonces la rigidez dinámica es similar a la rigidez estática y estamos en esta zona. Cuando llego a la frecuencia natural, y dependiendo del amortiguamiento que tenga, la rigidez dinámica baja, o sea, es menos rígido el sistema, y con poquita fuerza puedo ejercer grandes amplitudes, salvo que tenga un amortiguamiento grande. Pero cuando la frecuencia es muy alta, del doble, por acá, ya podría decir por acá, cuando la frecuencia es muy alta, entonces el sistema se comporta más rígido que si yo aplicara la carga estática. ¿Y desde dónde? Bueno, en realidad yo marqué ahí, pero es desde acá. O sea, fíjense que desde acá, esta es la rigidez estática, este punto. Bueno, desde acá para adelante, desde ese punto para adelante, la carga que yo aplico me produce menos desplazamiento que si yo hubiese aplicado una carga estática. Y si el desplazamiento es menor, las tensiones son menores, todo es menor. Este valor que está acá es raíz de 2. O sea, raíz de 2 es 1.41. O sea que si un sistema tiene 10 Hz de frecuencia natural, entonces a partir de 14, raíz de 2 es 1.41, a partir de 14,1, el sistema va a responder mejor que el estático. Bueno, ¿y de dónde sale que esto es raíz de 2? Bueno, sale de igualar esto a 1. Si esto lo igualo a 1, entonces voy a encontrar dos raíces, 0 y raíz de 2. ¿Está bien? Esta expresión la igualo a 1, tengo esta raíz acá y la otra raíz acá. Y bueno, dependiendo, si hago 0 el amortiguamiento, me va a dar raíz de 2. A medida que más amortiguamiento tenga, fíjense que baja el valor. La otra cosa que es interesante de notar, y que lo van a tener algún ejercicio en el práctico, es la fuerza. Yo tengo este sistema, una masa con una fuerza aplicada, que es lo que veníamos viendo recién. ¿Cuál es la fuerza que mi sistema transmite a la base? ¿Está? Porque supónganse que yo tengo esto que está acá, puede ser una zaranda, ¿no? Entonces, como esa zaranda vibra, la utilizo para separar semilla,
como esa zaranda vibra, la monté sobre unos resortes y unos amortiguadores. O la está montada sobre una fundación y esa fundación tiene un K y un C equivalente. Bien, toda esa máquina que está vibrando, ¿qué fuerza le transmite a la base? ¿Cómo puedo hallar la fuerza transmitida a esa base? Bien, la fuerza que le transmito por el resorte, ¿cómo la puedo calcular? ¿Cómo la mido? Mientras ustedes responden, yo me tomo un mate. ¿Cómo calculo la fuerza que transmite un resorte? K por X, ¿no? Que se comprime el resorte, es la fuerza que transmite. Yo tengo un resorte con la mano. Si de un lado de la mano lo comprimo 1 centímetro, entonces estoy aplicando una fuerza y esa fuerza la estoy transmitiendo a la otra mano. ¿No? Tengo un resorte de forma horizontal entre las dos manos. Si lo comprimo 1 centímetro con una mano, entonces la fuerza que le transmití a la otra mano es ese centímetro por el K. ¿Tá? Entonces la fuerza transmitida de esta masa, o sea, de este sistema, a la base, acá, a la base, es este K por lo que se desplazó la masa. ¿Y qué fuerza me transmite el amortiguador a la base? C por X. Exactamente, por X punto. Por X punto. Por X punto, ¿no? Porque lo que transmite, la fuerza que se transmite por el amortiguador, tiene que ver con la velocidad. Entonces, si para este sistema yo calculo este X dinámico, que es la amplitud, el A, que calculé hoy, entonces la fuerza transmitida a la base es K por el X más C por el X punto. K por el X es este X dinámico, multiplicado por coseno de omega t menos phi. Y el C por el X punto es lo mismo, pero derivado. Entonces tengo C por omega por el X dinámico, seno de omega t menos phi. Como esto está desfasado, porque cuando tengo amplitud máxima por un lado, tengo velocidad mínima por otro, y así, entonces lo que hago es sumar, por ejemplo, la fuerza del resorte es esta, que es K por X, y la fuerza del amortiguador es esta. Están a 90 grados, porque esto se mueve coseno de omega t. Entonces, cuando uno es máximo, el otro es mínimo. Pero a mí lo que me interesa saber es el módulo de esas dos. Me interesa saber la fuerza total que transmito a la base. Esto que está acá es K por X, y esto es C por X punto. Y esto que está acá es la FT. Vamos a poner TR. ¿Y cómo la calculo? Bueno, el cuadrado de esto más el cuadrado de esto. Acá está en forma vectorial. Entonces, el módulo de esa fuerza es esto que está acá. El X dinámico es esta expresión que está acá arriba. Entonces, el FR es esto dividido, esto por esto que está acá. Y si lo divido por el F0, quiero sacar el valor T, es la fuerza transmitida a la base dividido F0, entonces me queda esto que está acá. O sea, arreglándolo un poco, me queda este término que está acá, y fíjense que la fuerza que transmite mi sistema a la base, me queda de esta manera. Pasa por un punto, todos pasan por acá, por el raíz de 2, y se comportan de esa manera. Pero fíjense que hay algo particular en este punto. Cuando yo no tengo amortiguamiento, paso por más infinito, pero después paso por el lado de abajo,
¿Por qué pasa eso? Y claro, porque al no tener amortiguador, el término este ya no me genera más fuerza transmitida a la base. O sea, solamente la transmito por el resorte. El problema está en que cuando paso por resonancia, tengo grandes amplitudes. Pero lo mejor, si yo no quiero transmitir fuerzas a la base, lo mejor que puede pasar es no tener amortiguador. ¿Cómo lo veo esto? Bueno, ¿alguna vez anduvieron en un Citroën? En un Citroën 12B. Sí. Bueno, cuando van rápido, el Citroën al tener un amortiguamiento muy bajo, cuando van rápido, las ruedas se mueven y la cabina va como si no pasara, bueno, tiemblan cosas, pero porque hay cosas sueltas y chapas o cosas débiles. Pero cuando menor amortiguamiento tiene, a altas frecuencias, lo que se transmite hacia la masa es muy poco. Por ejemplo, si ustedes tienen una camioneta, no sé si, bueno, ¿por qué los autos deportivos o sea, es más incómodo andar en un auto deportivo? ¿O por qué, lo que decíamos la otra vez, por qué los autos no usan un coeficiente de amortiguamiento de 1 y usan uso más bajo? Bueno, porque todo lo que, la irregularidad, esto es al revés, pero si yo muevo la base, la fuerza que transmito a la masa es lo mismo que está acá. Entonces, si tengo amortiguamiento, cuando más amortiguamiento tengo, más fuerza transmito de la base a la masa. Entonces estoy ahí arriba. Es por eso que los autos, para ganar confort, bajan el amortiguamiento, no dejan un amortiguamiento de 1. Utilizan un amortiguamiento intermedio, 0,2 por acá. ¿Por qué? Porque necesitan un amortiguamiento para que no pase esto, para que no entre en resonancia, o para que la rueda vuelva de manera rápida, pero también necesitan que ese amortiguamiento sea bastante débil para que las irregularidades del terreno no se transmitan a la cabina. Cuando más duro es el amortiguamiento, o cuando más duro es el resorte, más se transmiten las irregularidades. Si alguna vez anduvieron en un karting a bolillero, bueno, ahí se van a dar cuenta que el resorte el K es altísimo, porque el K no existía, era el K del mismo, la misma estructura, y el C, bueno, el C no existe porque no tenía amortiguamiento. Pero ahí se transmite todo. Entonces ponen un resorte para que absorba las irregularidades, y también ponen un amortiguador para que esas irregularidades que absorba también se frenen. Bueno, lo que por un lado produce seguridad, por otro lado son puntos menos de confort. Entonces, esto es bastante interesante de ver. Por ejemplo, si yo hago una fundación o una fundación para una turbina, obviamente voy a poner algún sistema de amortiguamiento para que cuando mi turbina pase por resonancia, las amplitudes no sean altas, pero después de cierto valor, yo tendría que poder desconectar los amortiguadores. Entonces, vamos a borrar acá el chastre que hice. Entonces, algo inteligente para controlar la turbina sería en el arranque tener un sistema de amortiguadores donde pase por un punto máximo y después vuelva, y cuando pase una cierta velocidad de seguridad, ahí pueda desconectar los amortiguadores y bajar. ¿Cómo hago esto? Bueno, tengo varias formas. Un amortiguador es un amortiguador viscoso, es un pistón que circula dentro de un baño de aceite. Entonces, puedo bajar este punto disminuyendo la viscosidad del aceite, puedo disminuir la resistencia del pistón en el aceite, puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, disminuir la viscosidad del aceite puede ser aumentando la temperatura, o hay aceites, los amortiguadores, que tienen partículas magnéticas. Entonces yo con un campo magnético lo que puedo hacer es variar la viscosidad de ese aceite. Entonces, con ese campo magnético lo que puedo hacer
al variar la velocidad es cuando paso cierta velocidad, bajo esa viscosidad, entonces la fuerza que me transmite mi turbina a la base es mucho menor. O puedo hacer un sistema mecánico para soltar los amortiguadores. Lo que pasa que ante un desperfecto y una parada de la turbina rápida, entonces tengo que volver a conectarlo porque si la turbina se está frenando, puede llegar a tardar mucho tiempo en pasar por esta velocidad y producir alguna rotura. Entonces tiene que ser un sistema que si yo desconecto los amortiguadores, tiene que ser seguro de alguna manera para volver a conectar. Bueno, y la fuerza transmitida a la base es lo que les mostraba acá, es por un lado parte del resorte y parte del amortiguador, es la suma de los dos. Acá parece que coincide con la fuerza F0, pero no, es el gráfico que quedó así. Bien, fíjense que tienen sistemas que hasta ahora nosotros vimos un sistema con una masita y un resorte y aparecen sistemas mucho más complicados. Bueno, la idea es que con lo que vamos a ver ahora los puedan reducir al sistema masa-resorte y después calculen con el sistemita masa-resorte. Fíjense que acá les dice reducir los sistemas a un sistema equivalente y calcular masa equivalente, el resorte equivalente, el amortiguamiento equivalente, la frecuencia natural, la reducida y el desplazamiento en función del tiempo. O sea, lo que acá les pide, bueno, masa K y C para armar el sistemita. La frecuencia natural es raíz cuadrada de la masa, del K equivalente sobre la masa equivalente. La frecuencia reducida, tienen que sacar la frecuencia natural y multiplicarla por raíz cuadrada de 1 menos la relación de amortiguamiento al cuadrado. La relación de amortiguamiento la sacan con el amortiguamiento y con este sacan el amortiguamiento crítico. Y el desplazamiento en función del tiempo, bueno, tienen que fijarse qué tipo de amortiguamiento tienen y aplicar la ecuación que corresponde. Fíjense que hasta el primer práctico no son vibraciones forzadas. Si bien, acá tenemos una forzada. Este se escapó. Bueno, acá hay un sistema forzado. Acá tenemos el F0 que es 2000, seno de omega que es 100 por T. Bueno, esto es lo mismo. Vamos a ver ahora cómo se encuentra el sistema equivalente y ya de esta manera pueden empezar a resolver este práctico. Lo pueden hacer todo. Bueno, vamos a ver que, si se acuerdan que vimos en la teoría, al principio, un movimiento vibratorio es un movimiento que pasa por una amplitud máxima y después por una amplitud mínima. Y así en el tiempo. Como la respuesta es sinusoidal, en el caso de no tener amortiguamiento, entonces cuando tengo desplazamiento cero tengo velocidad máxima, cuando tengo desplazamiento máximo tengo velocidad mínima, y así tengo la velocidad y el desplazamiento siempre desfasados 90 grados. ¿De qué me sirve esto? Bueno, me sirve para ver que cuando tengo desplazamiento máximo, tengo velocidad cero. Y cuando tengo desplazamiento cero, tengo velocidad máxima. Entonces, si yo calculo, por ejemplo, la energía cinética de mi sistema masa-resorte, ¿cómo calculo la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Perfecto. Un medio de la masa por, vamos a poner la velocidad al cuadrado. Obviamente la energía cinética, fíjense que la velocidad es esta curva celeste. La energía cinética no es constante, va variando. ¿Y cómo calculo la energía potencial de mi sistema de un grado de libertad?
masa por gravedad por altura? Claro, la energía potencial, perdón, la energía potencial sí, pero la que está conservada en el resorte de deformación, digamos. Supongamos que, como vimos, me puedo desprender de la gravedad. ¿Cuál es la energía que tiene mi sistema, que absorbe mi sistema cuando se comprime el resorte? Esa energía potencial elástica, ¿cómo la calculo? No me la acuerdo. Puede ser que era un medio K por X cuadrado. Exacto. Un medio de la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado. O sea, si se fijan en el gráfico compresión-esfuerzo, esto es F y esto es el delta, la energía es el área debajo de la curva. Entonces por un lado tengo el X que se desplazó, y por el otro lado tengo K por X, que es la fuerza aplicada. El área debajo de la curva es un medio de la base por la altura. ¿Está? Entonces, esta energía también es variable, porque cuando no tengo desplazamiento no tengo energía elástica, pero justo en ese punto tengo velocidad máxima. Y viceversa, cuando no tengo velocidad, en este punto tengo desplazamiento máximo. Entonces, la suma de estas dos me da constante. Lo que pasa cuando un sistema vibra es que se están intercambiando energías entre cinética y almacenada en el resorte. Entonces, se produce un intercambio de tipo de energía, pero esa energía está ahí. Si no tengo amortiguamiento, eso es constante. Si tengo amortiguamiento, entonces el amortiguador me va extrayendo, en cada ciclo, me va extrayendo un poco de energía, y lo que va haciendo es que disminuya la velocidad y la amplitud. ¿Por qué? Porque esto deja de ser constante. Ahora, si no tengo amortiguador, esto es constante y su derivada es cero. ¿Ah? Entonces, si derivo esta ecuación que está acá, un medio de la masa es constante, derivo la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Derivo la velocidad con respecto al tiempo y voy a tener 2 veces la velocidad por la derivada de la velocidad, que es la aceleración. Entonces voy a tener un medio de la masa, esto es constante, por 2 veces la velocidad por la aceleración. Eso es la derivada de esto que está acá. Más la derivada de la energía potencial con respecto al tiempo, derivo un medio de K constante. Y la derivada del desplazamiento al cuadrado es 2 por X, la derivada del desplazamiento es la velocidad. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense, cancelo el 1 medio con el 2, el 1 medio con el 2, y cancelo las velocidades. Voy a cambiar de color. Cancelo esta velocidad con esta velocidad, que es la misma, es x punto. Y fíjense que me queda la masa por la aceleración, que es x2 puntos, más k por x. Y ahí obtuve la ecuación del sistema de un grado de libertad. Ahora, si yo tuviese un amortiguador, esta derivada no es 0. Entonces, ¿a qué es igual esa derivada? Es igual a la potencia disipada. ¿Quién me disipa esa potencia? El amortiguador. ¿Y cómo la disipa? Y bueno, es el C del amortiguador por la velocidad al cuadrado. Esa es la potencia disipada. Y si además es forzado, este P
pasa para allá, le agrego un trabajo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que a esto que estaba acá arriba, antes de cancelar el B, ahí le tendría que agregar la potencia disipada. La potencia disipada es C por B cuadrado. Esa es la potencia disipada. Y cuando cancelo la velocidad, esa que cancelé con verde, tengo que cancelar el cuadrado ahí. Y me queda C por B. C por X punto. Como estaba de ese lado. Bien. Obviamente la potencia disipada es negativa, por eso queda positiva acá. Porque es menos, y la potencia disipada es negativa porque es algo que se está consumiendo. Y fíjense que lo igualo al trabajo. F de t por el X, por el desplazamiento. Están en la misma dirección, entonces, en lugar de igualarlo a 0, lo igualo a F de t, acá, por X punto, que es la velocidad, fuerza por velocidad, es el trabajo que yo le estoy, o sea, no, el trabajo no, la potencia que yo le estoy agregando al sistema, el trabajo sería F por X. F por X punto es la potencia que yo estoy agregando al sistema, entonces acá le agrego F por X punto y ese X punto se va cuando cancelo todas las velocidades. ¿Está? Bien, eso es, si lo veo del lado energético, de esa manera armo las ecuaciones. Antes las armaba, para armar ese tipo de ecuaciones lo que hice fue un diagrama de cuerpo libre. Acá lo armé por el lado energético. ¿Y por qué lo necesito armar? Porque necesito saber que la energía cinética y la energía potencial son cosas que se intercambian. La potencia disipada, que es la fuerza por la velocidad, la puedo calcular de esta manera, y la fuerza, la potencia que yo le agrego al sistema, la puedo poner de esta otra manera. Entonces, cuando yo tengo sistemas muy complejos, el método energético lo que me sirve es para reducirlos a un sistema de un grado de libertad. Lo primero y lo más importante para reducir un sistema a un grado de libertad es decir, ¿a quién le voy a adjudicar mi sistema de medición, mi X, o la coordenada generalizada? Por ejemplo, si yo quiero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si yo quiero hallar un sistema equivalente para este sistema que está acá, fíjense que tengo un resorte con una polea que tiene un momento de inercia y una masa colgando del otro lado. Entonces eso está vibrando, ¿y cuál sería la masa equivalente de esto? Bueno, no lo puedo ver así nomás, pero yo lo que puedo calcular es la energía cinética de todo eso, y supongamos que yo este sistema lo quiero reducir a este sistema que está acá. Donde voy a tener un K equivalente y una masa equivalente. Entonces, lo primero que tengo que elegir es qué coordenada voy a utilizar. Este X que yo voy a utilizar acá, ¿qué representa en mi sistema real? Ese X, ¿qué representa en mi sistema real? ¿Representa este ángulo, θ, o representa este X? Bueno, eso es una elección que yo tengo que hacer al principio. Es lo primero que tengo que hacer. Para esto no hay fórmula, ustedes lo eligen. Si mi sistema, el sistema que voy a elegir θ, entonces, bueno, esto no es válido, lo que tengo que hacer es un sistema equivalente torsional. Eso agarrado a un disco de inercia. Entonces, este sistema torsional va a tener un K torsional y una inercia. Después se resuelve exactamente igual, ¿eh? La ecuación de este es la misma que este. Pero acá lo que tengo que ver es el θ,
que va a girar acá, y acá lo que necesito es el X. Eso lo elijo yo, pero van a ver que el sistema es el mismo. Si bien nosotros no vimos los sistemas de un grado de libertad torsionales, la idea del método energético es para que sepan que son comparables. Si yo tengo una ecuación de un grado de libertad que es con respecto a X, para pasar la tita, directamente lo que tengo que hacer es cambiar de nombre las variables. Por ejemplo, voy a tener, en lugar de masa, voy a tener inercia rotacional, multiplicado por tita 2 puntos, más, voy a tener, en lugar de una constante de amortiguamiento, de amortiguamiento en movimiento longitudinal, lo voy a tener uno rotacional, entonces va a ser C, y este va a estar multiplicado por tita punto, que es la velocidad de giro, más, voy a tener un K de un resorte torsional, un K sub T, que en lugar de estar multiplicado por X, va a estar multiplicado por tita, y esto va a ser igual a un momento, en lugar de una fuerza, un momento en función del tiempo. Pero las ecuaciones es todo lo mismo. Esto es todo lo mismo. Cambian las unidades. Fíjense que el tita 2 puntos acá va a ser radianes por segundo cuadrado, esto va a ser radianes por segundo y esto va a ser radianes. ¿Ah? Bien. Pero después, la ecuación es, o la forma de resolverlo es todo lo mismo. Yo incluso puedo agarrar un sistema torsional y convertirlo en un sistema translacional. Puedo hacer el equivalente translacional. Por ejemplo, este resorte con este tambor lo puedo llevar a tanto un sistema torsional como a un sistema translacional. Eso es lo que ustedes van a elegir. Yo siempre les sugiero que vayan, siempre que puedan, vayan a un sistema translacional, porque es más fácil de ver todo, porque siempre vemos todos los sistemas como translacionales. Por ejemplo, de esto que está acá, la frecuencia natural, obviamente va a ser el K torsional sobre el momento de inercia. Y esto va a ser el omega natural. Este es el similar al K y este es el similar a la masa. Es lo mismo. Entonces lo que vamos a ver en el método energético es que voy a calcular la energía cinética. No me importa si son masas que se desplazan, cosas que rotan, masas que se desplazan con velocidades diferentes. Yo calculo la energía cinética total del sistema. Lo único que tengo que decir es que la voy a referir, que mi sistema equivalente, por ejemplo, este sistema equivalente, mi X va a ser el mismo X que esta masa. Es lo único que voy a elegir. Entonces yo el X que saque de acá va a ser el X de esta masa. Y si quiero saber el tita, bueno, voy a tener que tita por R, que es el radio de esta polea, es igual a X. Entonces si yo saco X en función del tiempo, si quiero tita en función del tiempo, lo divido por R, y ya tengo todo. Entonces puedo sacar uno en función de otro. Eso les va a servir para este práctico. Por ejemplo, había un ejercicio, acá. ¿Cuál es la aceleración del centro del disco? Bueno, acá tienen cómo se mueve el movimiento del disco. Esto está vibrando y este es el movimiento. En lugar de darles el X de cómo se mueve esta masa de forma vertical, les doy el tita de cómo gira este disco. Entonces, si este disco gira con esta velocidad, entonces puedo hallar cómo se mueve este punto de forma horizontal. Y si puedo hallar cómo se mueve ese punto de forma horizontal, lo derivo 2 veces y obtengo la aceleración del centro del disco. Si este punto se mueve, puedo hallar cómo se mueve, puedo también hallar cuál es el ángulo, cómo gira esto acá. Y puedo hallar la aceleración angular de esa barra, porque si encuentro cómo se mueve el ángulo en función del tiempo, lo derivo 2 veces y obtengo ese phi 2 puntos. Y también puedo hallar el desplazamiento del bloque vertical. ¿Se entiende?
Bien, entonces, con esto calculo la energía cinética. La energía potencial es la energía de compresión de todos los resortes, tenga traslacionales o rotacionales. La potencia disipada es la potencia que disipan todos los amortiguadores, ya sean traslacionales o rotacionales. Y la potencia aportada al sistema son todas las fuerzas. Si yo tengo una fuerza aplicada acá, entonces va por la velocidad de ese punto. Y si tengo un momento aplicado en la polea, va por el θ punto en esa polea. Pero vamos a verlo, por ejemplo, este que está acá. Por ejemplo, acá dice, encontrar la frecuencia natural del sistema por el método de cuerpo libre y por el método energético. Por el método de cuerpo libre es casi imposible, ¿no? Van a estar 2 días, 2 horas planteando fórmulas, entonces lo vamos a hacer por el método energético. Fíjense, ¿cómo calcularían la energía cinética de este sistema, de este sistemita que está acá? Bueno, entonces, digo, la energía cinética de este sistema tengo esta masa que se mueve de manera vertical y esta polea que gira. Y esa polea, que tiene un radio y una masa, tiene un momento de inercia que está expresado de esa manera. Entonces, vamos a llamarlo I sub D. Yo voy a elegir, para calcular la frecuencia natural de este sistema, un sistema equivalente que va a tener la misma coordenada X que la masa M1. Esa coordenada X es la que yo voy a elegir. Eso es lo más importante del ejercicio, elegir esa coordenada X. Entonces voy a plantear mi sistema equivalente, resorte equivalente, masa equivalente, K equivalente, y acá voy a poner el mismo X. Si quieren pueden ponerle Y y después ponen que Y es igual a X, pero yo le voy a poner ya el mismo X. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, este θ de esta polea, ese θ, va a ser X, va a ser igual al R por θ. Entonces, X punto va a ser, si derivo X con respecto al tiempo, como el radio es fijo, va a ser R por θ punto. Y lo mismo con el 2 puntos. Entonces, lo primero que voy a hallar es la energía cinética del sistema este que está acá. ¿Cuál es la energía cinética de ese sistema? Fíjense que es 1/2 de la masa M1 por la velocidad de esta masa, que es X punto cuadrado. Más la energía cinética de esta polea. 1/2 de la inercia de la polea, I sub D, no voy a escribir todo esto, multiplicado por ¿qué? ¿La aceleración? Por la θ punto cuadrado. La velocidad de giro al cuadrado. ¿Ah? La energía cinética de esto girando es la inercia por la velocidad de giro al cuadrado. Es similar a la masa trasladándose, pero está girando. Esa es la energía cinética de este sistema. Si yo quiero que este sistema sea equivalente, la tengo que igualar. Entonces, esto va a ser igual a 1/2 de la masa equivalente por X punto cuadrado. Y acá, en esta ecuación, es donde voy a utilizar mi decisión, o sea, cuál era el X que yo elegí.
Como este x que yo elegí era el mismo que este, acá los puedo cancelar. Y cuando quiera cancelar con este, voy a tener que usar esta ecuación. Fíjense que si yo acá tengo tita punto cuadrado, lo voy a tener que reemplazar por esto que está acá. Tita punto, bueno, eso es tita. Tita punto es x punto sobre r. Entonces tita punto cuadrado es esto al cuadrado. Entonces esto que está acá lo puedo escribir como, bueno, fíjense, vamos a empezar a cancelar cosas. 1/2, los cancelo. Y este tita punto es x sobre r. Entonces tita punto cuadrado es x punto cuadrado sobre r cuadrado. Entonces voy a tener, saco factor común, el r cuadrado, el x cuadrado, x punto cuadrado. Y esto va a ser m1 más la inercia del disco dividido r cuadrado esto va a ser igual a la masa equivalente por x punto cuadrado. Se canceló esto que está acá con esto que está acá y la masa equivalente es la masa m1 más la inercia del disco dividido r cuadrado. Entonces, fíjense que la masa, la inercia del disco es 1/2 de la masa del disco por r cuadrado. Si lo divido por r cuadrado, entonces ahí tengo cuánto de la masa aporta en la energía cinética. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo harían este que está acá? Otra vez, eligen, vamos a... Para este caso, bueno, voy a elegir, fíjense que este x que está acá, a este le voy a llamar x, a este le voy a llamar y a este, bueno, ya está, tita, ¿no? Fíjense que x es igual a, x tiene este radio, es igual a tita por r minúscula. Y es igual a tita por 2r. Entonces ahora yo tengo 3 coordenadas, pero como tengo un solo grado de libertad, esas 3 coordenadas están todas dependen de una. Por eso tengo estas 2 ecuaciones. Por eso el sistema es de un grado de libertad, porque no son todas independientes. Entonces, con conocer una sola coordenada, sé cuál es la configuración del sistema. Esa era lo que habíamos hablado de por qué el sistema es de un grado de libertad. Bien, ahora lo que yo tengo que ver es cómo calculo la energía cinética de ese sistema. La energía cinética de ese sistema va a ser la del disco, 1/2 de la inercia del disco por tita punto cuadrado. Más, bueno, vamos a sacar factor común 1/2 de todo, así no estoy escribiendo cada rato. M1 por x punto cuadrado más M2 por y punto cuadrado. Esto que está acá lo puedo expresar en el sistema equivalente. Voy a tener el resorte y mi masa equivalente. Y ahí K equivalente. Bueno, depende de lo que yo ponga acá, la variable que yo ponga acá es cómo voy a cancelar acá. Si yo pongo I acá, es más fácil hallar la constante equivalente, porque lo tengo que hacer.
la del resorte lo tengo que hacer con energía potencial. Si yo pongo X, voy por el camino más difícil. Entonces, bueno, pongo X. Entonces acá voy a poner 1/2 de la masa equivalente por X punto cuadrado. Entonces ahora cancelo el 1/2 con el 1/2. Y acá, θ punto cuadrado, y punto cuadrado, lo voy a tener que reemplazar en función de X punto. Entonces la masa equivalente va a depender de ese reemplazo. Bueno, la masa equivalente va a ser siempre, va a ser siempre similar. O sea, si yo lo hago con el valor I, la masa equivalente me va a dar distinta, pero el K me va a dar diferente. La frecuencia me va a dar siempre la misma. Entonces, si yo lo hago con el X acá, entonces el θ punto acá, lo saco de acá, el θ es X sobre R, ¿no? Y el I, en función del X, fíjense, si yo hago X dividido Y, me queda θ por R, 1/2. Entonces, I es igual, I sobre 2 es igual a X. O I es igual a 2X. Entonces reemplazo esto que está acá y esto que está acá. Bueno, no me da la hoja, pero tengo la inercia del disco. Θ punto cuadrado es X punto cuadrado sobre R cuadrado. Más M1 por X punto cuadrado. Más M2 por I punto cuadrado. I punto cuadrado es 2 al cuadrado 4 por X punto al cuadrado. Disculpa, Santiago. Sí. Ahí cuando reemplazaste, ¿se escucha bien ahí o se escucha medio? Cuando reemplazaste X punto cuadrado sobre R punto cuadrado o R cuadrado solamente. ¿A dónde? Ah, no, Ahí. R no lo puedo derivar, R es fijo. Ah, por eso, era R cuadrado nomás. ¿Acá abajo? Sí. Sí, lo escribí para la mierda, pero Ah, no había entendido eso. Está bien. es R, es R. Ok. Entonces acá me queda la masa equivalente por X punto cuadrado, y ahí cancelo X punto cuadrado con X punto cuadrado con X punto cuadrado con X punto cuadrado, y me queda que la masa equivalente es ID sobre R cuadrado más M1 más 4M2. ¿Está? Bien, ahora vamos a hacer el K equivalente. Voy a borrar esto, ustedes después se fijan en el video. Eso no quería borrar. Ahora voy a calcular la energía potencial del sistema. Es mucho más fácil porque tengo un solo resorte. Este X no tiene que borrar. ¿Cuál es la energía potencial de este sistema? Escucho perfecto. ¿Quién almacena energía ahí? ¿El resorte? Exactamente. ¿Cuánto sería esa energía? Un medio de K por
X cuadrado. Este resorte, ¿con quién se desplaza? ¿Con Y o con X? Con Y, perdón. Entonces va con Y cuadrado. ¿Ah? Si yo hubiese elegido, bueno, ese resorte se desplaza con Y cuadrado. Como yo, mi sistema, lo elegí con esta X, entonces voy a tener que poner un medio del K equivalente por X cuadrado. Y ahora voy a tener que usar esta relación. Y es igual a 2X. Bueno, cancelo los un medio acá. Entonces, Y es igual a 2X. Entonces tengo K. Me queda 4X cuadrado. Igual a K equivalente por X cuadrado. Cancelo 2X cuadrado. Y me queda que el K equivalente es igual a 4K. Entonces ya tengo mi... Oh, borré la masa, pero bueno, está por ahí, quedó en el video. Entonces ahora la frecuencia natural de este sistema es igual a el K equivalente, que es 4K, dividida la masa equivalente, que era ID sobre R más M1 más 4M2. Entonces tengo el K equivalente sobre la masa equivalente. Si hacen lo mismo, pero eligiendo la coordenada como θ o eligiendo la coordenada como I, tienen que llegar siempre a la misma frecuencia natural. Les van a dar las masas equivalentes y los K equivalentes les van a dar diferente, pero la frecuencia natural les va a dar la misma.